Perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a una actividad más que tenemos ahora de parte de la carrera de Antropología en colaboración con el Centro de Arte y Cultura de la Universidad. En este día vamos a estar presentando el webinario de Antropología en Honduras en nuestra primera conferencia el día de hoy, que es 1 de septiembre, y estaremos hasta el 1 de diciembre de este mismo año, en el que tendremos expositores y conferencistas de Honduras, de Nicaragua, de México, Estados Unidos, Japón. Y bueno, el día de hoy estaremos con la antropóloga Katia Roque, quien nos hablará sobre salud y ambiente en un caso de estudio de Morolica en Choluteca. Y bueno, para no adelantarnos tanto, ¿verdad? Y pasar también con Sandra, quien nos va a estar ayudando como moderadora para esta conferencia. Entonces, solamente recordarles el protocolo. Vamos a tener la conferencia de la licenciada Katia y posterior vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas donde ustedes podrán escribir por medio de las plataformas en las que están, tanto en Zoom como en las otras, como Facebook, sus preguntas u observaciones al final de la conferencia. Agradecemos su asistencia de parte del Centro de Arte y Cultura y de parte de la carrera de Antropología. Buenas tardes, Sandra, un gusto. Le cedo la palabra. Buenas tardes, igual un gusto, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Sandra Maradiaga, soy un estudiante de último año de la carrera de Antropología. Es un placer para la carrera y departamento llevar a cabo este primer webinario de Antropología en Honduras, el cual se va a estar transmitiendo a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Nos van a acompañar expositores de Honduras, Nicaragua, México, Estados Unidos y Japón. En esta ocasión, la primera conferencia abordará el tema de salud y ambiente, un estudio de caso en Morolica. Estará a cargo de la antropóloga hondureña Katia Roque, quien actualmente ejerce como docente de la carrera de Antropología en la Universidad Nacional. Ella cursó su licenciatura en Antropología en la Kenyon College y su maestría en Antropología Social en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Algunas de sus publicaciones incluyen temas como la redefinición de la identidad, un estudio de los chortís y el turismo, y Luchando por la Tierra y Más, un estudio de los garífunas y campesinos del Bajo Aguán. Sus temas de investigación e interés abarcan la antropología económica y ecología política. Antes de pasar con la profesora Katia, queremos agradecerle al Centro de Arte y Cultura por todo el apoyo en la realización de este webinario y también a los diferentes conferencistas que nos van a estar acompañando a lo largo de estos meses. Les recordamos que nos van a acompañar todos los martes y jueves a las 4 de la tarde desde las diferentes plataformas como Zoom, el Facebook Live del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Antropología. Al final, repitiéndoles que vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios y pueden enviarlas al chat de las distintas plataformas. Sin más, vamos a pasar con usted, licenciada. Es un gusto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por darme el gusto de estar aquí con ustedes y compartir con ustedes. El día de hoy realmente lo que deseo compartir son una serie de experiencias de trabajo de campo que tuvimos con un grupo de estudiantes de la carrera de Antropología durante la asignatura de Etnografía que fue impartida a principios del año pasado. Yo era la docente a cargo de impartir esa asignatura y me acompañaron 10 estudiantes. Y realmente mi fin durante esta participación más que todo es presentar algunas de las investigaciones iniciadas por estos estudiantes a modo de trazar futuras preguntas y temas de investigación en la zona y al mismo tiempo pues ofrecer una perspectiva sobre cómo la antropología y pues también específicamente cómo la carrera de antropología puede tener incidencia en temas de interés público y particularmente en esta zona sur de Honduras, ¿verdad? Sí, Sandra, si pudiera cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Entonces, primero que todo, realmente me gustaría ofrecer un poco de contexto para que más o menos se ubiquen en qué contexto fue que se desarrolló o se desarrollaron realmente estas investigaciones, porque voy a hablar realmente de las investigaciones que realizaron y quizás, sí,
articular un poco esas diferentes investigaciones que realizaron los estudiantes. Y entonces realmente en el 2016 el Departamento de Antropología inició un proyecto arqueológico y antropológico en El Paraíso y Choluteca. Se le denomina PAPSH por sus siglas. Y realmente este proyecto PAPSH pues comenzó como un esfuerzo de vinculación universidad-sociedad a modo de permitir articular conocimientos tanto teóricos como prácticos, pero al mismo tiempo, sí, o sea, dar oportunidad a estudiantes de las diferentes orientaciones de la carrera, de la orientación de arqueología y de la orientación de antropología sociocultural, de poder poner en práctica, pues, varios de los elementos que han venido recibiendo a lo largo de su formación en el tronco común de la carrera. No voy a extenderme realmente a detalles sobre el PAPSH porque en otro espacio ya mis colegas expusieron sobre este proyecto, sobre todo abordando desde la parte arqueológica cuáles son algunas de las principales investigaciones que se han hecho. Mi fin más bien es complementar con estas experiencias del PAPSH y sobre todo pues plantear desde la orientación sociocultural pues cuáles han sido algunos de los avances que se han realizado. Realmente los municipios abarcados por el PAPSH son varios: Texihuat, Duyure, Cuinope, Morolica y Auyupe. En Morolica específicamente han habido 2 acercamientos etnográficos organizados por la carrera. El primero fue breve en el 2016, más o menos una semana, y el segundo ya más extenso con una duración aproximada de 5 semanas. Y este segundo acercamiento realmente fue en el marco de esta asignatura de etnografía, que fue impartida por mi persona a principios del 2019. Si pudiera cambiar a la siguiente diapositiva, Sandra, por favor. Sí. Entonces, bueno, básicamente lo que está ahí en pantalla realmente son los nombres de los estudiantes que formaron parte de esta asignatura. Son 10 estudiantes que participaron y pues cada uno de ellos realmente desarrolló un pequeño proyecto de investigación individual. Y ahí tienen los nombres de los respectivos proyectos de investigación. En esta ocasión yo voy a centrarme realmente en abordar aquellos componentes de estos proyectos centrados en temas de salud y cambio climático, sobre todo, dada la relevancia realmente actual de estos temas, ¿verdad? Por un lado, obviamente, pues por la situación que estamos viviendo actualmente, estamos arguiblemente en una de las peores crisis de salud en el siglo. Y por otro lado, pues también Honduras es un país especialmente vulnerable al cambio climático y que está realmente ya teniendo efectos negativos, particularmente, digamos, en temas como en la zona agrícola, efectos negativos sobre los cultivos, incluyendo el maíz, por ejemplo, al mismo tiempo que es un país expuesto a fenómenos como el Niño y la Niña. Es más, según un estudio comparativo sobre la identificación de riesgos por desastres naturales en Honduras, que fue elaborado por el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica en la Facultad de Ciencias Espaciales de la UNAM, realmente el país es propenso a severos cambios, tales como incrementos en la temperatura, sequía, precipitaciones más intensas, entre otros. Y por eso, pues, realmente enfocarme en estas 2 áreas bastante abarcadores, aparte porque a pesar de que los temas de los estudiantes fueron bastante variados, realmente sí existen vínculos entre estos diferentes proyectos etnográficos, particularmente porque todos de alguna forma u otra terminaron abordando la devastación que ocasionó el huracán Mitch en 1998 en el municipio de Morolica. Y particularmente esta devastación forma todavía pues una parte bastante fuerte de la memoria colectiva de la población de Morolica y pues continuamente quizás una de las cosas que nos llamó la atención al llegar a Morolica es realmente cómo la gente hace referencia continua a al cambio drástico que el Mitch ocasionó en su vida, ¿verdad? Si pudiera pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Sandra. Sí. Sí.
Y entonces, pues sí, la historia de Morolica durante el huracán Mitch, realmente muchos asumo yo que ya muchos la conocen, porque en su momento pues también circuló bastante en las noticias. Realmente fue un evento bastante drástico y dramático, ¿verdad? Porque realmente, bueno, el río se desbordó y destruyó todo el pueblo. Y aquí en esta imagen que estoy compartiendo es la imagen de la iglesia que se ubicaba en lo que los pobladores ahora llaman como la vieja Morolica, ¿verdad? Y al nuevo poblado pues le denominan Nueva Morolica. Y algo que destacaba usualmente en las conversaciones con la gente, que en una gran parte de las entrevistas brindadas a los estudiantes, pues muchas veces los mismos pobladores pues comparaban siempre la vida en la vieja Morolica y la nueva Morolica. Y por tanto, pues las investigaciones de los estudiantes se vieron marcadas por esos contrastes continuos entre la vieja y la nueva Morolica, ¿no? Específicamente, por ejemplo, la investigación de una de las estudiantes, María José Mendoza, se centró en examinar justamente estos contrastes, ¿verdad? Particularmente en examinar las formas en las que la experiencia de la pérdida de la vieja Morolica modifica imaginarios sociales de temporalidad y espacialidad en los pobladores de la nueva Morolica. Otro de los estudiantes, por ejemplo, en este caso el estudiante se llama César Osorto, examinó sobre todo pues, las figuras del santo patrono de Morolica, San José y la Virgen María, y particularmente una historia recurrente que contaban los pobladores de cómo en los escombros cerca de la iglesia pues se encontraron las imágenes del santo patrono y de la Virgen María, y pues hoy en día realmente son figuras que están asociadas pues también con, pues alguna gente les atribuye esa calidad de poder brindar salvación, milagros, y en todo caso pues son elementos significativos de recuerdo. Y pues sí, básicamente con esta presentación que estoy haciendo el día de hoy, pues también espero que los estudiantes que participaron en la asignatura de etnografía y pues futuros estudiantes también de la carrera de antropología se animen a continuar explorando y profundizando, sobre todo por la apertura, interés y apoyo mostrado por la comunidad de Morolica, ¿verdad? Y ahora quizás sí ya para entrar un poquito a los temas de salud y ambiente, y quizás explicar por qué estos temas son de especial relevancia en el caso particular de Morolica. Sí me gustaría ofrecer una breve contextualización del municipio a modo de poder ilustrar justamente esta relevancia. Si pudiera pasar a la siguiente diapositiva, Sandra, por favor. Sí, entonces, bueno, el mapa que tengo, los tres mapitas que tengo ahí realmente fueron elaborados por estudiantes de la orientación de arqueología, que fueron de los primeros estudiantes en visitar este municipio de Morolica y hacer un pequeño acercamiento también etnográfico. Como pueden ver ustedes, pues Morolica está ubicado en la región sur de Honduras, en el departamento de Choluteca, entre los ríos Choluteca y Texihuat, y esto es significativo para algunos de los proyectos de investigación que realizaron los estudiantes. Hay 5 aldeas principales en el municipio. No logramos visitar todas estas aldeas, sobre todo pues algunas de ellas porque realmente el acceso a las mismas es sumamente difícil, pero sí visitamos la aldea de La Enea y Cerco de Piedra. La población de Morolica realmente es una población baja. En las figuras del Instituto Nacional de Estadística, pues para el año 2020 se estima realmente una población de 5.026 habitantes, 2.267 mujeres y 2.759 hombres. Si pudiera pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Sandra. Sí. Entonces, quiero hablar un poquito de algunas de las características ambientales que son relevantes y que
y que realmente pues también fueron relevantes para inspirar algunos de los proyectos de investigación de los estudiantes, particularmente porque Morolica es parte del corredor seco centroamericano y realmente, bueno, según la Secretaría de Agricultura, pues es una de las zonas más secas del país y la sequía realmente es uno de los efectos del fenómeno del Niño. Y en estas zonas tan secas, pues puede llegar a prolongarse hasta 6 meses en la zona, ¿verdad? Y entonces, sí, básicamente Morolica es una zona, como pueden ver ahí en la imagen, esta es una fotografía tomada por uno de los estudiantes, Ricardo Cruz. Y como pueden ver en la zona, es una zona bastante seca. Realmente el territorio, la mayor parte del territorio, el 78.40% del territorio no posee bosque. Y una buena parte de la tierra en uso realmente es para pasto y para cultivo, sobre todo cultivo de granos básicos como el maíz, por ejemplo. Y debido a la sequía también, o sea, Morolica se enfrenta realmente a dos situaciones ambientales que son contrastantes también, ¿verdad? Porque por un lado es propensa a incendios en tiempos de sequía y en tiempos de lluvia es propensa a inundaciones. ¿Okay? Y realmente pues estos factores afectan a la agricultura y ganadería en el municipio y realmente pues este tipo de factores afectan a la agricultura y la ganadería en los municipios, realmente todos los municipios que forman parte de esta área del corredor seco, porque limitan su producción y consumo, ¿verdad? Y realmente uno de los principales problemas que enfrenta la población de Morolica, por un lado, es el acceso a recursos básicos, como el agua potable, que eso es un gran problema en la zona, y por otro lado, el acceso a una alimentación variada. Una gran parte de los alimentos que se consumen, pues realmente no son producidos en Morolica, sino que se traen de otras partes del país, sobre todo de Choluteca. Y pues el tema realmente del acceso a la alimentación, pues también es un problema fuerte en la zona, ¿verdad? Si pudiera pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Entonces, bueno, específicamente también me gustaría hablar de algunos de los proyectos de investigación que abordan y que de alguna manera pues abordaron esa interacción entre el cambio climático y los efectos sobre la salud de la población. Específicamente pues el trabajo de una estudiante, María José Mineros, exploró realmente la epidemia del chikungunya que afectó a la comunidad de Morolica en el año del 2015 y sobre todo ella se centró en examinar las formas de curación y prevención implementadas en ese entonces y su interacción con las prácticas y creencias culturales de la población. ¿Okay? Y uno de los elementos que quizás pues yo destaco aquí en este pequeño extracto de una entrevista que realizó María José, que justamente señala cómo inclusive, pues en este caso, estos miembros del personal de salud están conscientes del efecto que el cambio climático puede tener sobre la proliferación de problemas de salud, ¿verdad? Y entonces él menciona en esta entrevista, el clima tiene mucho que ver, el cambio climático nos vemos afectados porque al sentirnos afectados por el cambio hay escasez de agua, entonces lo que hace la gente es acumular agua, entonces le estamos dejando así la oportunidad que mosquitos vengan, se introduzcan en el recipiente, se reproduzcan y ahí están. Le estamos permitiendo que él habite junto a nosotros, pero debido a la misma necesidad de la escasez de agua, ¿verdad? Porque claro, el agua se raciona, entonces se acumula. Si hubiera agua todos los días, no hubiera necesidad de estar acumulando agua. Por ello es entonces que se prolifera la cantidad de mosquitos que tenemos. Y realmente es, en el caso de la forma en cómo en el municipio pues se manejó en su momento esta epidemia de chikungunya y cómo hoy en día pues de alguna manera se maneja
la prevención de futuros brotes de este tipo de enfermedades transmitidas por el mosquito. Hasta cierto grado sí llamó la atención, sobre todo en el estudio de María José Mineros, cómo se han desarrollado varias iniciativas, por ejemplo, para de alguna manera ofrecer charlas a la población, y varias de la gente entrevistada pues mencionaba estas charlas que han recibido. Hasta cierto grado pues una buena parte de la gente entrevistada pues lograba identificar que realmente estas enfermedades como el chikungunya o el dengue son transmitidas por el mosquito. Sí habían casos donde la gente a veces decía que son enfermedades transmitidas, digamos, por el aire, pero en la mayoría de los casos pues la gente lograba identificar de que la acumulación, por ejemplo, de basura en sus casas y de aguas en contenedores, pues contribuía a proliferar este tipo de enfermedades, ¿no? Y pues la mayor parte de la gente pues prefería, en lugar de utilizar, por ejemplo, abate, pues preferían utilizar un pececito, y una buena parte de la gente tenía pececitos en sus pilas, y estos pececitos pues se comían las larvas de los zancudos, y esa es una estrategia quizás bastante local de cómo afrontar este tipo de enfermedades. Ahora, sí, de cierta manera, pues quizás ahí falta explorar todavía hasta qué grado, por ejemplo, hasta qué grado había un entendimiento de la distinción entre enfermedades transmitidas por el mosquito como el dengue, perdón, como la chikungunya, como el Zika, por ejemplo, y pues hasta qué grado realmente, sobre todo porque nosotros estuvimos en el casco urbano, pero hasta qué grado este tipo de esfuerzos en salud pública pues alcanzaron otras de las aldeas en el municipio, sobre todo aquellas que son difíciles de acceder, ¿verdad? Por otro lado, si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, gracias. El cambio climático pues también de alguna manera formó parte del trabajo del estudiante Ricardo Cruz. Particularmente, Ricardo se dedicó a estudiar el acceso al agua y la precariedad en el acceso al agua, particularmente pues las transformaciones en el territorio, en el paisaje y su relación con el acceso a estos recursos naturales. Si ustedes pueden ver en la imagen, en ciertos hogares pues se establecieron ciertos proyectos como este pozo que pueden ver ahí en la imagen, y sin embargo realmente en el mismo casco urbano había zonas donde había acceso relativamente continuo al agua potable y otras zonas donde el agua llegaba de manera muy escasa. Entonces, por un lado, pues se puede ver el vínculo entre algunos de estos proyectos de investigación de los estudiantes, particularmente cómo la falta de acceso al agua potable conduce justamente a que se acumule agua en contenedores, y pues eso también es un potencial para la proliferación del zancudo y pues también la proliferación de enfermedades infecciosas. Por otro lado, si puede pasar a la siguiente imagen, por favor. Aquí en esta imagen, realmente nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con estudiantes de ciclo común en el Colegio Público de Morolica. Estos estudiantes estaban realmente cursando una clase de métodos de investigación social y estaban bastante interesados en saber qué era lo que nosotros estábamos haciendo en la comunidad. Y de hecho estaban haciendo un ejercicio diagnóstico en el área de salud, y pues tuvimos esa oportunidad de compartir con estos estudiantes. Cada uno de la carrera pues presentó sus avances de investigación, e incluso pues hicieron una pequeña presentación sobre qué es la antropología,
en qué consiste el trabajo de campo etnográfico, qué proyectos de investigación estaban realizando y cuáles son algunos de los avances que habían, bueno, cuáles eran los avances en su investigación. Y realmente fue una oportunidad bastante bonita porque por un lado, pues, existió la oportunidad de compartir experiencia y por otro lado, algunos de ellos incluso al final, pues, formularon preguntas, interactuaron bastante con los estudiantes y en todo caso, pues refleja también la importancia de involucrar a la comunidad en los procesos de investigación. Y en este caso, pues hubo un primer acercamiento con estos estudiantes que en sí estaban llevando una clase de investigación y pues existió esa oportunidad de que tanto ellos compartieran qué es lo que están aprendiendo y por otro lado, pues los estudiantes de la carrera pues también pudieron compartir sus experiencias. No sé si molesta, hay un ruido afuera de mi casa, lo siento mucho, no tengo control sobre, creo que están haciendo una construcción. Voy a tratar de, si me permiten un momentito, voy a tratar de cerrar la puerta, tal vez mejora. Sí, bien. Aquí en la siguiente diapositiva, realmente esa es una imagen de miembros de la comunidad en camino a un evento en honor al santo patrono de Morolica. Y con esta imagen quiero aprovechar para hablar de otros dos proyectos de investigación. La investigación del estudiante Andrés Reyes y del estudiante Carolina Torres. Andrés Reyes, por un lado, estudió las prácticas de la automedicación con fármacos químicos y el acceso, en todo caso, a servicios de salud. Y por otro lado, pues también Carolina Torres examinó el acceso a servicios de salud reproductiva y particularmente pues su estudio se centró en examinar de cierta manera un choque entre visiones contrastantes sobre el embarazo y el parto y ambos estudios de alguna manera pues reflejan la importancia de los enfoques interculturales en salud a la hora de hacer iniciativas de salud pública. En el caso de Andrés Reyes, por ejemplo, algo que su estudio pues preliminarmente logró exponer es justamente cómo pues el municipio realmente no tiene acceso a servicios de salud más allá de un centro de salud en Nueva Morolica, en el casco urbano. Y sin embargo, la mayor parte de la gente realmente, pues por un lado hacen una distinción entre malestares y ya enfermedades serias. Cuando son enfermedades serias, pues asisten o buscan atención médica. De lo contrario, pues la tendencia es a comprar medicamentos en la pulpería. Varios de ellos ya sabían el nombre del medicamento y para qué tipo de síntomas pues podían tomar esos medicamentos, incluyendo, digamos, antibióticos como amoxicilina, por ejemplo. Y quizás otro de los elementos que llamaba la atención es justamente como varios de ellos pues mencionaban que no tenían los recursos suficientes y que usualmente no habían medicamentos en el centro de salud. Entonces no habían recursos suficientes para el tratamiento, para comprar medicamentos, etcétera. Y al mismo tiempo, pues también no hay un conocimiento generalizado sobre otro tipo de sistemas médicos o de otro tipo de tratamientos médicos. Usualmente, pues en algunas entrevistas que el estudiante hizo con gente de mayor edad, pues mencionaban cómo antes había conocimientos sobre tratamientos naturales alternativos y sin embargo hoy en día pues la práctica es ir a la pulpería y pues comprar medicamentos
medicamentos para tratar síntomas, ¿verdad? Inclusive, interesante porque alguna gente tendría la tendencia a visualizar estos medicamentos, por ejemplo, amoxicilina, como un medicamento preventivo, no un medicamento curativo, por ejemplo. En el caso de Carolina Torres, pues su trabajo se enfocó sobre todo en examinar casos de mujeres que no asisten a centros de salud biomédica para el parto y tampoco tienen confianza en las pocas parteras que hay en el pueblo, entonces terminan realmente pariendo solas. Y en parte se debe justamente a ese choque entre, por un lado, la visión del centro de salud y la visión de las parteras y la desconfianza manifestada hacia tanto al centro de salud como el servicio que proveen las parteras. Y realmente estos estudios son estudios bastante preliminares, pero en todo caso sí reflejan, por un lado, la necesidad de continuar explorando estos temas. Muchos de estos estudios revelaron realmente más preguntas que respuestas y realmente parte de la idea justamente de este proyecto de la carrera de antropología es lograr una incidencia continua en estas zonas para que se puedan seguir explorando este tipo de temas y seguir profundizando quizás en algunas de las observaciones que se realizaron en estos primeros acercamientos, ¿verdad? Si puede, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Cómo voy con el tiempo? Va bien. Le quedan 6 minutos, Katia. 6 minutos. Ok, voy a tratar, sí, porque me falta todavía, sí me falta, voy a tratar de agilizar un poquito el paso. Quiero hablar también brevemente sobre otra de las investigaciones que realmente ya se centró específicamente en realmente las formas de subsistencia de la población en Morolica, sobre todo porque uno de los problemas grandes en la zona es que no hay realmente oportunidades de trabajo y una gran parte realmente de aproximadamente casi un 66% de la población en Morolica se encontraba realmente inactiva. Entonces, la población activa realmente en Morolica era aproximadamente de un 32%. Y uno de los grandes, de las grandes preocupaciones en la zona tenía que ver justamente con la sequía, el surgimiento y expansión de diferentes plagas y la dificultad de hacer frente a estas plagas en los cultivos. Y pues también, en todo caso, allá a nivel general, estos efectos, este factor natural que afecta a la agricultura y la ganadería en estos municipios del corredor seco, ¿verdad? Particularmente, realmente, el trabajo de este estudiante sí examinó de cierta manera cómo ciertos productores, pequeños productores campesinos, entendían esa relación entre el cambio climático y los procesos productivos. Y realmente interesante justamente el caso de ciertos campesinos que justamente lograban establecer una conexión bastante clara entre la sequía en el río, por ejemplo, el surgimiento o la proliferación de plagas y una serie de problemas asociados con la baja en la productividad y con el surgimiento de estas plagas en los cultivos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay nuevamente como una oportunidad para seguir profundizando. Realmente es como un acercamiento bastante general todavía la problemática, pero hay espacio para profundizar particularmente en temas que examinen la interacción entre cambio climático, por ejemplo, y soberanía alimentaria. Aquí la foto que sí quería como reflejar de que el ganado es
quizás una de las principales actividades, la ganadería es una de las principales actividades productivas en la zona, y sobre todo pues la producción de lácteos en la zona es una de las actividades económicas más importantes en la región. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí. En la siguiente diapositiva realmente solo es una imagen. Tuvimos la oportunidad de acompañar y de hacer ciertas visitas guiadas a lo largo del río. Ahí en la imagen realmente tuvimos la oportunidad de conversar continuamente con un campesino que estaba realmente quizás intentando adecuarse con estrategias alternas para hacerle frente justamente a estos problemas del cambio climático, especialmente una de sus quizás prácticas diferentes tenía que ver con no desechar realmente de sus cultivos a lo largo del río, no ¿cómo se diría? Sí, como más bien sacar provecho de todo lo que jalaba el río, como abono que fertilizaba sus cultivos, a modo de evitar, por ejemplo, el uso de fertilizantes químicos, porque como él señalaba realmente, o por lo menos en palabras de él, el uso de fertilizantes químicos, de alguna manera, según la visión de este campesino, pues terminaba también al mismo tiempo como proliferando las plagas y volviéndolas más resistentes. Entonces, a modo de evitar recaer en el uso de fertilizantes químicos, pues sacaba provecho de lo que él denominaba el río es vida, y por tanto todo lo que el río jalaba, ¿verdad? Finalmente, ya para hablar del último proyecto de investigación que quiero mencionar, si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Este último proyecto de investigación realizado por el estudiante Mariana Silazar realmente se enfocó en examinar, por un lado, los entendimientos diferentes sobre el río y la forma en cómo la gente de Morolica se relaciona con el río, particularmente porque destacaba justamente en las narrativas de la gente, de los pobladores, la historia de la destrucción del Mich, pero para sorpresa realmente ese entendimiento y la relación con el río iba más allá de asociar al río como peligroso o como mortal, sino que realmente habían diferentes formas de asociarse con el río tanto como vida y como muerte. Entonces, y justamente la frase el río es vida, pues en cierto momento parecía contrastar con las historias de la devastación del río en el huracán Mitch. Y es interesante justamente ver cómo existían y coexistían esos diferentes entendimientos y esas diferentes formas de relacionarse con el río. Entonces, sí, yo creo que con eso pues más o menos he logrado abordar de manera bastante general algunos de los proyectos de investigación que hicieron estos estudiantes. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Quizás solo como a forma de resumir algunas de las investigaciones sobre salud y quizás algunos de los temas que sobresalieron en estas primeras investigaciones de los estudiantes. Realmente investigaciones, por ejemplo, una investigación sobre salud reproductiva, la automedicación con fármacos y la prevención epidemiológica. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y en el tema de investigaciones que tienen que ver con el cambio climático, pues algunas de las investigaciones comenzaron a acercarse o aproximarse a explorar la relación entre la sequía y la falta de agua y cómo esto tanto afecta, por un lado, la subsistencia y por otro lado, pues también es conducente a la proliferación de enfermedades infecciosas. Por otro lado, el estudio sobre los cambios en prácticas de cultivo y sobre todo
quizás como esa interacción entre cambio climático, hacer frente al surgimiento de plagas y en todo caso la preocupación por parte de la población de cómo garantizar el acceso a la alimentación, particularmente a una alimentación variada. Y finalmente, pues, diferentes formas de asociarse con los recursos naturales y que no necesariamente conllevan una asociación necesariamente con desastres naturales. Entonces, la forma de entender en este caso la naturaleza no es necesariamente ni buena, ni mala, ni peligrosa, sino que puede tener diferentes asociaciones al mismo tiempo y coexisten entre sí y dialogan entre sí. Puede pasar a la siguiente, por favor. Sí, entonces quizás ya a modo de concluir, quizás solo abordar en forma resumida la relevancia de la perspectiva antropológica en temas que tienen que ver con salud pública y cambio climático y cómo en todo caso podría la carrera continuar incidiendo en estas zonas de estos diferentes municipios de la zona sur, en el Paraíso y Choluteca. Una, porque realmente la antropología posibilita conocer diferentes factores sociales, económicos, en diferentes contextos locales que conducen a la proliferación de enfermedades, al mismo tiempo que puede contribuir a transformar la forma en cómo se interviene en temas de salud pública, particularmente cuando no se tiene conocimiento de cómo la gente misma entiende, por ejemplo, cómo la gente entiende una epidemia, cómo la gente hoy en día entiende qué es lo que está sucediendo con esta pandemia del COVID-19, por ejemplo. Y cómo, o sea, que incluso, o sea, qué nociones tienen de enfermedad, qué nociones tienen de prevención, de tratamiento, de curación. Uno de los elementos que llamó la atención en algunos de estos estudios de los estudiantes es justamente cómo, por ejemplo, el medicamento no se veía como curativo, sino que como preventivo y sobre todo el antibiótico y quizás eso puede tener consecuencias problemáticas, ¿no? Por otro lado, pues también la antropología puede contribuir en el diseño de procesos de investigaciones, pero también en la respuesta y en el análisis de situaciones de salud pública. Por ejemplo, situaciones de salud pública como las que estamos enfrentando hoy en día. Y quizás contribuir a comprender por qué fallan algunas o por qué tienen éxito otras. Y permiten hacer una reflexión sobre la práctica misma de la salud pública. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Al mismo tiempo, pues, la antropología provee un espacio y una perspectiva panorámica para poder, de cierta manera, entender diferentes creencias, prácticas, percepciones sobre salud, sobre enfermedad, sobre riesgo, sobre desastres naturales, sobre los recursos naturales, sobre el cambio climático, cómo hacerle frente al cambio climático, comprender diferentes estrategias locales para hacer frente al cambio climático, que no salgan de una receta, ¿verdad? Que no simplemente en soluciones en forma de recetas, sino que justamente permitir comprender cuáles son las diferentes estrategias locales que surgen para hacer frente a este tipo de problemas. Entonces, sí, yo creo que con eso voy a ir cerrando. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y quizás solo como trazar ahí algunos temas que se pueden continuar explorando. Varios de ellos realmente ya los diferentes estudiantes que participaron en esta clase de etnografía comenzaron a hacer un primer acercamiento bastante general en el abordaje de estos temas. Quizás hoy en día relevante e interesante pues comprender cuáles son los entendimientos de estas poblaciones en zonas como Morolica que no tienen realmente acceso fácil a servicios de salud, cómo entienden realmente y cuáles son algunas de las prácticas de prevención y las medidas de prevención en torno al COVID-19 y realmente pues cómo se pueden ir diferentes estrategias de salud pública que
tomen en cuenta también la perspectiva local. Y con eso, pues, solo se puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, solo dar realmente un agradecimiento a la comunidad de Nueva Morolica, porque realmente nos recibieron con bastante apertura y sí, fue una experiencia muy bonita compartir con ellos, particularmente por el grado de apoyo que nos brindaron, particularmente también pues ofrecer agradecimientos al secretario de la Alcaldía Municipal, Arnulfo López. Fue a través de él que estuvimos realmente interactuando y nos ayudó justamente a poder organizarnos. Y pues naturalmente al Departamento de Antropología y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por poder tener esta experiencia en el campo, y gracias al CAC también por brindar esta experiencia de compartir sí, estos avances de investigación con ustedes. Solamente yo no sé si va a haber un espacio para preguntas y respuestas. No sé si algunos de los estudiantes que estuvieron en la clase de etnografía están aquí. Y si quisieran agregar algo también, no sé si eso se puede hacer, pero sí. Sí, es fantástica la presentación que ha hecho. Es interesante los aportes que puede tener la antropología hacia las comunidades, cómo estos estudios pueden ayudar a las comunidades, en este caso en el tema de la salud, poder darse cuenta de los problemas con los que cuentan y las soluciones también que pueden haber. Así que muchas gracias, maestra Katia. Tenemos ya algunas preguntas y comentarios. Le dicen que ha sido muy interesante la presentación, sobre todo en el área de la salud. En el CUR, la antropóloga Hasmi está desarrollando una investigación sobre medicina tradicional lenca y que por esa área se abordaría el tema de salud, es decir, la apropiación de los habitantes en el tratamiento de enfermedades físicas y espirituales. Pero muy bueno todo y muchas gracias, antropóloga, y a los estudiantes que participaron en el estudio. Tenemos otro comentario por parte de Isabel Pérez. La población en Morolica estuvo anuente a la investigación o solicitaron a la UNA proyectos e inversiones que les beneficien. ¿Tuvieron algún inconveniente en ese caso? ¿Y cuál fue la respuesta del Departamento de Antropología? Ok. Pues sí, quizás de nuevo, o sea, nuestra participación en Morolica no fue un esfuerzo aislado, sino que forma parte de este convenio de la universidad con las diferentes municipalidades de diferentes municipios, tanto de Choluteca y El Paraíso, pero quizás ya saliéndonos del área quizás como interinstitucional, sí, yo diría que realmente en el caso particular de Morolica, porque yo no he tenido la oportunidad de visitar los otros municipios, sí había realmente bastante apertura e interés para compartir con nosotros. Inclusive, por eso mostré la foto de esa intervención que tuvimos con los estudiantes del colegio, porque realmente tanto por parte de los estudiantes como por parte de los docentes en el colegio, había un interés genuino por conocer qué era lo que estábamos haciendo, cómo estábamos investigando, de qué forma ellos podrían pues también aproximarse a hacer investigaciones sobre problemas que les conciernen a sí mismos. Y entonces, en ese sentido, sí, yo diría que en el caso de Morolica, por lo menos, y no tuvimos ningún problema con participar e interactuar con las personas. De hecho, todo lo contrario, o sea, la gente a veces más bien, sí, o sea, se alegraban bastante y llegaron a apreciar bastante a los estudiantes que formaron parte de la clase de etnografía. Sí, puedo dar fe de eso, es cierto. En los municipios que conforman este proyecto,
las personas tanto de la municipalidad como los habitantes de las diferentes comunidades tenían una apertura increíble. Se interesaban mucho por los proyectos, estudiantes y las publicaciones también. Sobre todo, Tenemos, perdón, perdón, ¿sí? solo un último comentario. Sobre todo porque esta zona sur de Honduras realmente, tanto a nivel arqueológico como a nivel social, es una zona que realmente poco sí, o sea, ha habido poca comunicación con esa zona y yo creo que ese es uno de los aportes de este proyecto PAC, que justamente se ha interesado en una zona del país que tradicionalmente pues ha sido invisibilizada y en este caso pues creo que la apertura también se debe a eso, ¿verdad? Sí, claro. Tenemos otra pregunta por parte de Josué Ramos. ¿Qué creencias y prácticas tiene conexión en el proceso de preparación de la tierra para los cultivos y cuándo lo hacen? No sé si investigaron eso. Esa es una buena pregunta y yo no me atrevería ahorita a dar una respuesta concreta, porque para eso realmente sí se necesitaría más tiempo de investigación. Realmente logramos intercambiar e interactuar con ciertos pequeños productores y ciertos campesinos, pero quizás no suficiente como para hablar de o llegar a visualizar si realmente hay creencias y prácticas locales que se diferencian marcadamente. Entonces, sí, en este caso creo que es una buena pregunta que se podría seguir explorando en futuras investigaciones. Sí. Bueno, una de sus estudiantes, María Mineros, escribió que se dio a la tarea de difundir la presentación con las amistades que hizo en Morolica y que espera que estén viendo la presentación. Y ella regresó muy feliz de Morolica y que muchas gracias por la apertura y hospitalidad que tuvieron con ustedes. Tenemos una pregunta en vivo, así que le vamos a dar la palabra a la doctora Gloria Lara. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. El sur de Honduras ha sido en realidad en cuanto a seguridad y soberanía alimentaria bastante estudiado en los años 80 y 90. Solo voy a mencionar a Susan Stonich, que junto con los proyectos que tenía en ese momento ahí en el sur, hicieron un trabajo muy relevante. Y por la presentación, pareciera que las condiciones, por lo menos por lo que se ve en las fotos, esas condiciones no han mejorado gran cosa. Y por supuesto el huracán Mitch hizo lo suyo, pero las condiciones ya estaban presentes, o sea que no fueron creadas por el huracán Mitch, sino que fueron, digamos, reafirmadas y exacerbadas. Y me interesa en este sentido qué hay sobre la transmisión generacional de ese conocimiento, de esa experiencia, porque vi fotos de gente bastante joven que creo que no vivieron el huracán Mitch, y si acaso eran bebés, eran niños pequeños y no se dieron cuenta de él, no tienen memoria. Entonces, ¿cómo está la transmisión generacional? Porque pensaríamos que debería haber un cierto aprendizaje, los humanos aprendemos a través de esas experiencias terribles que a veces tenemos. Entonces, ¿cómo está la transmisión generacional para que un evento catastrófico como este y lo que ha sucedido antes se constituya entonces en una plataforma para un mejor abordaje del presente y del futuro? Sí, que es una muy buena pregunta y que de hecho, si no me equivoco, fue la estudiante María José Mendoza que de alguna manera pues se aproximó a explorar ese tema y sí hay una transmisión generacional de esa experiencia, porque independientemente, o sea, había gente que o a lo mejor no habían nacido cuando ocurrió la destrucción del viejo Morolica,
muy pequeños, y sin embargo siempre narraban y todos conocían. O sea, habían como historias ya, como una serie de historias que varias gente narraba, y quizás no incidía tanto la edad a la hora de contar y transmitir estas historias, ¿verdad? Entonces, ya sea historias de aparición de ciertas figuras, como había una de ciertas figuras como 3 ángeles que aparecieron en la montaña. Algunos de ellos pues contaban historias de cómo qué fue lo que escucharon cómo se escuchó realmente cuando el río rompió las barreras del pueblo y se metió. Incluso pues gente joven que realmente no vivió la experiencia, pues contaba estas historias. Sobre todo porque sí, realmente creo que una de las primeras cosas que cuenta la gente de Morolica cuando llega gente a visitarlos es justamente contar cómo antes realmente el pueblo estaba ubicado en otra región a orillas del río, y que con el huracán Mitch pues tuvieron que trasladarse, y pues alguna gente sí comenta como algunos jóvenes comentan estas historias, quizás hasta qué grado las viven con el mismo nivel de emotividad que la gente que sí pasó por estas experiencias. Quizás ahí no sé si tendría una respuesta certera, pero sí realmente ya había esa transmisión generacional sobre lo que ocurrió con el pueblo. Y en efecto, o sea, muchos de los problemas que se enfrentan en Nueva Morolica definitivamente no surgieron con el huracán Mitch, y sin embargo, quizás el elemento que sí marcó fuertemente a la población es en parte la experiencia emotiva de la pérdida, y que de cierta manera incluso se ha logrado transmitir hacia generaciones que no necesariamente vivieron físicamente esa pérdida. Y claro, está las imágenes, ¿no? Las imágenes del viejo Morolica, y que en efecto, pues sí, el proyecto de María José Mendoza se centró en abordar ese tipo de temas. Yo no sé si está María José Mendoza conectada, en algún momento me parece haberla visto, y yo no sé si está conectada, si quisiera agregar algo a esa pregunta que hizo la doctora Lara. Yo creo que no está. Sí, licenciada, bueno, para finalizar, muchas gracias por todo, y un último comentario y una pregunta. Dicen que sería interesante tener un abordaje en términos de apropiación de los recursos y sus usos que contribuyen al cambio climático, la incidencia de la práctica y apropiación de los recursos de la comunidad dirigido al recurso agua y suelo con otras carreras como ingeniería. Un comentario. Y para finalizar con esta pregunta, ¿qué recomendaciones sobre el trabajo en la clase de etnografía podrían dar los estudiantes y usted a las siguientes generaciones? Ok, entonces primero voy a comentar sobre, realmente sí, me parece sí, que... Permítame, Katia. Sí. Sí, lo podemos hacer un poquito rápido porque ya estamos sobre tiempo, por favor. Ok, sí. Solo brevemente señalar que teniendo este proyecto de la carrera en esta región, pues abre también puertas para el desarrollo de diferentes procesos de investigación interdisciplinaria. Y ahorita se me escapó la segunda pregunta. ¿Cuál es? ¿Me la repite, Sandra? Era... Las recomendaciones, ¿verdad? Sí, las recomendaciones. Quizás yo diría partir de algunos de los avances que ya se han logrado en las investigaciones previas. Y sí, o sea, quizás parte de haber señalado estos proyectos y cuáles fueron las investigaciones que se hicieron, para al mismo tiempo pues
visualizar algunos de los temas que realmente se podrían abordar a futuro y que realmente se necesitan continuar explorando, ¿verdad? Entonces, y que se pueden explorar desde diferentes perspectivas, pero realmente hay una enorme cantidad, dada la apertura y el interés mismo de la población. Incluso yo creo que sería importante de alguna manera desarrollar iniciativas que involucren más activamente a la población en el proceso de investigación, dado que hay interés justamente para no solamente conocer qué es lo que se está investigando, sino también investigar. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Y para finalizar, les queremos recordar que el jueves también se va a estar transmitiendo la próxima conferencia donde nos va a acompañar el profesor Elmore Wood con el tema de construcción de identidad territorial desde la antropología histórica y la ecología cultural, el caso de la mosquitia hondureña. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muy bien. De parte del Centro de Articultura también, gracias a Sandra Maradiaga y gracias a la licenciada Katia Roque, ¿verdad? Y así como decía Sandra, los esperamos para el próximo jueves a las 4 de la tarde. Tengan una feliz tarde y bueno, nos veremos pronto. Saludos. Gracias. Saludos.